carta de Jeremías, el libro de Jeremías, el profeta, capítulo 29. Yo quiero leerlo para que usted le ponga mucha atención y podamos discernir lo que la palabra de Dios dice y que seamos pero muy obedientes a lo que Dios tiene. Jeremías, profeta indudable de nuestro Señor, y cómo él hablaba de una manera que solamente las cosas que Dios le hablaba, él decía. No decía nada de sus emociones, de su voluntad. Si fuera por sus emociones y voluntad, Jeremías no había dicho nada. Jeremías no hubiera empezado a profetizar nada, porque él solo hablaba lo que Dios hablaba. Y ese es el éxito de los profetas, cuando solo hablan lo que el Señor tiene para el pueblo. Escuche esto, y es mejor hablar la palabra. Estas son palabras, tremendo. Son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor tuvo cautivo de Jerusalén y llevó de Jerusalén a Babilonia. Mire, es un tiempo bien tremendo ahí. Jeremías está profetizando y está hablando de parte de Dios, y está llevando el Señor a su pueblo a un lugar de gente pagana. Estamos hablando de Babilonia, idólatras, eran guerreros, asesinos tremendos. Pero escuche lo que la carta de Jeremías sigue hablando. Mire lo que sigue diciendo. Después que salió el rey Jeconías, la reina, de los palacios, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Está hablando de la gente más notable en Jerusalén. Y por mano de Asa, hijo de Safán, y de Gemanías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que hiciste transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Empieza a hablar algo bien importante. Ponga por favor mucha atención a lo que el Señor habla a través del profeta. Está escrita 600, 700 años antes de nuestro Señor haber venido al mundo. Pero no solo eso, está escrita para que usted y yo podamos entender que debemos honrar al Señor, ser capaces de hablar y de decir las cosas que Él dice, y no lo que a nosotros nos sentimos por emociones, por cosas que a veces no entendemos. Mire, 628 años, 30 años antes, está Dios usando a un profeta llamado Jeremías. Y cuando empieza a hablar el Señor, tenemos que obedecerle, no tenemos que cuestionar nada, no tenemos que echarle la culpa a nadie de lo que está pasando, porque es Dios quien lo permitió. ¿O estoy equivocado? ¿Hay alguien aquí que no crea que Dios permitió que eso de ser llevados a Babilonia viniera de Dios? Si hoy estuviéramos nosotros allá en Jerusalén, ¿cierto? Y viniera un profeta a decirnos: tienen que entregarse al rey Nabucodonosor de Babilonia, o si no van a morir.
usted y yo estaríamos tal vez diciendo, ¿qué? ¿Qué nos vamos a entregar? ¿Cómo le ocurre? Eso no es de Dios. Le hubiéramos dado tal vez lo mismo que todos los profetas que había en el momento a Jeremías. Está loco, usted no tiene la razón, usted no habla de parte de Dios. Por ahí sacaron unos cuernos y querían hacerle daño. No, miles de cosas. Usted ve que cuando una persona habla de parte de Dios, se levanta una cantidad de profetas y gente que no entiende hablar cosas que no saben, y empiezan a confundir y engañar y a dar vueltas por un lado y otro, cuando lo que tenemos que hacer es obedecer lo que el Señor dice. Hoy es un tiempo de obediencia. Yo pienso esto y espero que usted lo comprenda: sin obediencia no hay salvación. Si usted no obedece al Señor, pues corre en peligro su vida en salvación, porque yo no puedo desobedecer a Dios, ¿no? Aún en ignorancia, aún sin conocer lo que Él dice, porque es que yo creo que si nosotros los cristianos no estudiamos y meditamos las Escrituras, pues vamos a ser guiados por el enemigo, no por Dios. Entonces necesitamos meternos en la verdad para que no nos vayamos a equivocar. Por ahí hay un profeta que habla cosas locas y que está diciendo que ya estamos en el nuevo orden mundial y que ahora nosotros tenemos que no dejarnos poner vacunas porque viene el 666 y porque viene una jeringa. Y bueno, son cosas que van a pasar, lo sé. Yo no estoy diciendo que eso no sea. Lo que pasa es que confunde los tiempos. No estamos en el tiempo de la tribulación, estamos en la gracia. Estos son principios de dolores que debemos entenderlo. Yo me pongo a pensar, hablaba con mi esposa sobre esto: si no somos capaces hoy de soportar el tiempo de esta pandemia y tenemos que decir cosas y hablar cosas y de pronto de mis emociones y sentimientos sacar cosas, ¿se imagina si pasáramos la tribulación? Pero este hombre está diciendo que nosotros vamos a pasar la tribulación. No es bíblico, no es verdad, pero hay gente así. Entonces, cuando está hablando Jeremías de que vamos a ser presos, que vamos a ser llevados esclavos a Babilonia, pues todos los judíos y todas las de Israel se sublevó. La mayoría no quería eso, no quería ser llevados a un pueblo pagano, ¿cierto? 70 años, porque ahí lo habla Jeremías. Pues es bien difícil. Si 120 días que llevamos es complicado, imagínense 70 años cautivos en Babilonia, ¿no? Es desesperante, es muy duro lo que estaba hablando el Señor, pero venía de Dios. 70 años cautivos en Babilonia, venía de Dios, era Dios el que lo ha permitido, no fue el diablo, fue Dios, ¿no? Pero mire esto, hoy estaríamos diciendo, es el diablo el que nos está mandando la pandemia. No es el diablo, no, Dios permite que pase esto para que nosotros aprendamos obediencia. Es más, si usted ve la Biblia, Jesús aprendió obediencia por lo que sufrió. Dice la Biblia, si hoy nos rebelamos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, haciendo lo que nos parece, pues hombre, tal vez vamos a tener que sufrir un poco más hasta que aprendamos obediencia. Yo veía hace muchos años los toros, ¿no? Las plazas de toros, las corridas de toros, y salía el toro con un brioso, salía brincando y eso le pegaba a la sed. Bueno, era tremendo. ¿Sabe cuándo el toro se apaciguaba? Cuando le ponían una vara, salía un hombre en un caballo gordo, siempre ese era el picador, le decían a ese hombre, y tenía una vara larga y picaba al toro y el toro empezaba a amainar sus bríos, ¿no? Y yo creo que esto de la pandemia es como esa vara, porque hoy muchos se han creído como que si fueran dioses, como que tienen la razón en todo lo que hablan y buscan. Hoy están llamando a desobediencia civil. No le crean, no hagan. ¡Qué locura! Esto es locura, y porque no queremos obedecer lo que Dios tiene para este tiempo. La Biblia en Mateo 24 nos habla de principio de dolores. Yo no sé por qué tenemos que volver a lo mismo. Bueno, el apóstol Pablo y Pedro decían, para mí no es molesto volver a repetir las mismas cosas, porque mucha gente no quiere seguir pensando en sus cosas y no en lo que la Biblia dice, y ahí es donde fallamos. Por eso remitamos al capítulo 29 y vamos al versículo 8, porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel.
¿Quién fue el que dijo esto? Jehová de los ejércitos, no fue el diablo. Está hablando el Señor, ¿no? Y dice, no os engañen vuestros profetas, no os engañen aquellos que dicen que estamos ya en la tribulación, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis. Ahora ni siquiera en los sueños, dice el Señor, porque algunos se pararían y decían, yo soñé que íbamos a ganarle a Babilonia, entonces peleemos contra Babilonia. Yo soñé que no íbamos a estar 70 años. Yo soñé, a mí me parece, yo creo, ¿no? Y empezamos a armar cosas que Dios no está hablando. Mire, porque falsamente, versículo 9, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. O sea que, escúcheme, cada vez que Dios quiere hacer algo, que quiere enseñarnos algo, se van a levantar falsos por todos lados. Van a levantarse falsos pastores, falsos maestros, falsos más. Siempre van a haber más falsos. Yo le pregunto a usted compra unos tenis marca cualquiera, ¿cierto? Esos finos, que hay que pagar mucha plata. Y usted dice, yo quiero comprar algo original, algo bueno, dice uno, generalmente. Y de pronto encuentran en el mercado miles de marcas de las mismas falsificadas. Ya no es un par, son muchos pares de zapatos falsificados. Y es igual, hay un profeta como Jeremías que está hablando la verdad y se levantan falsos a negar y a desmentir lo que Jeremías está diciendo. ¿Por qué? Porque no les gusta. Porque no les gusta lo que están oyendo, porque no les agrada. En sus emociones y en sus sentimientos empiezan a tener problemas. Sus emociones y sentimientos les dicen, ¿cómo vamos a estar 130 días y ya llevamos 120? ¿Cómo vamos a estar un poquito más alejados? ¿Cómo vamos a obedecer a nuestros gobernantes? ¿Cómo los vamos a obedecer? Empezamos a hacer cosas que definitivamente Dios no nos ha mandado a desobediencia. Capítulo 8 de Romanos, el capítulo 13 de Romanos nos habla claro sobre el asunto, pero no solo eso, vaya Timoteo y verá cómo Pablo le enseña al pastor Timoteo, ¿cierto? El apóstol Pablo le dice, Timoteo, cumple, no seas necio, obedece, ¿no? Es tremendo, pero nosotros no queremos eso. Y escucha a gente hoy diciendo desobediencia civil. Levantémonos contra eso, porque están contra nosotros. No, es contra todos. Esto es unas órdenes de simplemente sanidad, no es más. Pero si no queremos creer, el problema se agrava. Ahora, mire esto. Dios no quería que pereciera el pueblo. Dios quería darle una lección al pueblo de Israel. No quería que murieran, quería enseñarles algo. Pero su rebeldía los llevó a la muerte. Su rebeldía los llevó a morir, porque no entendieron lo que quería hacer Dios. Ahora mire, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, vuelve a hablar Jeremías, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Le está hablando a los que quedaron y le está hablando a todo el pueblo. Le está diciendo, miren, en 70 años ellos vuelven. El único que parece entendido en ese momento fue Daniel. El único entendido fue el profeta Daniel. Fue este hombre que dijo, Señor, ya se van a cumplir 70 años, ya pronto saldremos del cautiverio, y empieza a preparar todo. Pero él sabía que no eran 69 años, eran 70. Él no sabía que eran, no a los 60, no, eran 70. Dios había hablado. Dios ha hablado que es principio de dolores. Dios ha hablado que el pueblo no pasará por la tribulación. Dios lo ha hablado. Entonces, ¿por qué estamos pensando que estamos en una nueva dispensación cuando no es así? Va en contra de las Escrituras. Estamos hablando cosas que no son verdad. Y muchos se paran y hablan cosas que no saben ni entienden, lamentablemente. Lamentable, pero si no corregimos ese andar, pues Dios va a tener que hablar más fuerte. Dios va a tener que mostrarnos algo más duro, porque esos son principios de dolores y está escrito y usted lo ve fácil en la Biblia.
Ahora escuche esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aleluya. ¿Más claro? Más claro quiere que hable el Señor. Él sabe por qué está pasando lo que está pasando hoy. Él sabe por qué llevó a Israel a Babilonia esclavo. Él sabe por qué lo hizo. Hoy tal vez nosotros decimos, pero qué cosa Dios llevar 70 años a su pueblo a estar en esclavitud. Eso es, yo no lo entiendo. Tal vez usted hoy no lo entiende y tal vez yo no lo entienda, pero algo tenía que hacer el Señor. Resulta que su pueblo se había desviado, ya había idolatría aún en su pueblo, ya tenían una cantidad de problemas, orgullo, y tenían cantidad de problemas que solo de esta manera podía Él ayudarles, ¿no? Tenía que coger la vara y darla en el morrillo del toro para aplacarlo, porque ya estaban haciendo las cosas, ya no necesitaban a Dios. Hoy muchos no necesitan a Dios, simplemente utilizan a Dios. Venga, oremos por el hagamos esto, hagamos aquello, pero no están sometidos a la autoridad de Dios. Qué triste que podamos vivir tiempos como esos y Dios tiene que decir, yo soy Dios y a nadie daré mi gloria. Él es Dios. Y Jeremías está hablando de lo que es Dios y lo que iba a ser Dios en ese momento. Pero muchos no quisieron entenderlo. Muchos no quisieron. Profetas no quisieron oírlo. Profetas quisieron revertir lo que había hablado el Señor a través de Jeremías. Ahora dice, mire, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Tal vez hoy no estamos escuchando la Biblia. Tal vez hoy leemos la Biblia pero no la entendemos. Tal vez hoy estamos con la rebeldía a flor de piel y tenemos que rebelarnos contra lo que Dios hace y le echamos la culpa al diablo, cuando no tiene la culpa al diablo de lo que está pasando hoy. Tal vez tenga la culpa de que usted entre en desobediencia. Eso, porque le está hablando al oído. Tal vez usted entre en pecado y el diablo le esté hablando que vaya a pecar. Indudablemente que el diablo es un buen diablo. Siempre va a querer que usted peque. Pero que este tiempo no sea el tiempo que Dios instituyó para que nosotros pasáramos por este tiempo, pues yo no lo creo. Creo que fue Dios el que lo hizo, no el diablo. Entonces, yo no me pongo a pelear con el diablo, simplemente me pongo a las órdenes de Dios. Señor, si tú lo dices, está bien. Daniel dijo, 70 años. Señor, 70 años, yo soy muy joven, voy a salir muy viejo de esclavitud, pero Señor, si tú lo determinaste así, yo no voy a pelear. Siguió orando, siguió bendiciendo al Señor. 70 años, Daniel, bendiciendo al Señor, leyendo la palabra, sabiendo. Cuando ya pasaban los 69 años, dijo, estamos próximos a nuestra redención. Eso dijo Daniel. Usted ve en el capítulo 9 y 10 y Dios le revela todo lo que iba a pasar en el porvenir, porque fue obediente. Pero nosotros solo especulamos, solo llamamos a desobediencia civil, como si eso fuera el mensaje que tenemos que dar. Escuche esto, porque así ha dicho Jehová. Yo remarco esto en la Biblia y ojalá usted lo haga, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Si usted es el pueblo de Dios, déjelo que Él sea Dios. Aleluya. Si usted es del pueblo de Dios, déjelo que Él sea Dios. No trate de usted de torcer la mano de Dios y decirle, ay Señor, y ore en contra de lo que Dios ha determinado para este tiempo. Señor, haz tu voluntad. Jesús en el monte de los olivos, la noche que fue entregado, dijo, qué duro es esto, Señor, haz pasar esta copa adelante. No, Señor, yo no quiero morir. Jesús mismo, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que debemos hoy estar orando. Señor, no se haga mi voluntad. Yo no quiero pasar por pandemias, yo no quiero pasar por hambre, yo quiero ver a mis hermanos, yo quiero abrazar a mis hermanos, pero si esto lo has determinado tú para este tiempo, haz tu voluntad, Señor. Esa es la oración, no es, llamo a la desobediencia. Escucho a un pastores ahí, grandes pastores, llamo a la desobediencia civil, uno en Miami, no es que esto es del diablo, por Dios, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde? Escuche, y dice, porque yo sé los pensamientos, aún los pensamientos
que nosotros tenemos, ¿no? Y cuáles son los pensamientos de Él acerca de nosotros. Son buenos. Y este es el mejor tiempo que podemos estar pasando. Algo nos quiere enseñar a vivir en familia, en unidad. Nos está enseñando a tener cuidado con nuestra salud. Nos está enseñando normas de higiene. No sé qué más cosas nos está enseñando el Señor, pero nos está enseñando a vivir. Si no lo queremos creer, cada uno dará cuentas por lo que dice. Escuche, porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Siempre las cosas que Dios hace es por nuestro bien. ¿Cuántos lo pueden creer? Es por nuestro bien. Yo no puedo pensar siquiera que Dios está haciendo esto de malo, ¿no? Aún cuando vino el diluvio, es que ya no aguantaba más el pecado. Dios vio que la gente se había corrompido al extremo y solo 8 fueron salvos. Siempre, escuche, yo veo que el Señor, a Él no le interesan las grandes multitudes, a Él le interesa la verdad, así sea en pocas personas. No le interesa grandes cosas allá que nosotros hagamos. Los de la Torre de Babel quisieron hacer una torre inmensa para recuerdo de su nombre, ¿no? Para darse en fama. Tremendo. Y el Señor les dice, estos hombres ya son uno, piensan como uno, van a lograrlo, yo voy a confundirlos. Y se acabó el problema, porque quieren su honra, no la de Dios. Cuando nosotros buscamos la honra nuestra, pues nos olvidamos de los planes de Dios y se acabó. Es sencillo, ¿no? Pero mire, entonces, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos? Que todo nos ayude en este tiempo, ¿cierto? Y Él dice que si nosotros somos obedientes, si nosotros entendemos el tiempo, Él nos dará un fin bueno. Aleluya. Descansemos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea que cuando hay una oración que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no la va a escuchar. Entonces puede pasárselo a usted el tiempo peleando con el diablo todo lo que quiera. Pero si el Señor permitió la pandemia, hasta que no se cumpla el objetivo, ahí seguirá la pandemia. Es tremendo. Es que Dios no tiene control sobre eso. No, nosotros simplemente, escúcheme, deber de los pastores, de los ministros, primero, cuidar el espíritu, ¿cierto? Que no haya ahí en el espíritu un espíritu malo, un espíritu torcido, un espíritu que no es conforme a la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidar la parte espiritual. Pero ¿por qué no también la parte del alma? Emociones, sentimientos, tenemos que corregir eso. No podemos pensar que un hermano de pronto, por un momento de emoción, hable cualquier cosa, ¿cierto? Y tengamos problemas con eso que hablamos. Y también tenemos que pensar en el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Y en el cuerpo sabemos que hoy hay un tal pandemia que está matando a la gente. Pues busquemos cuál es el remedio. Primero, salubridad. Hacer lo que nos dicen los grandes científicos sobre este problema y ponerlo por orden. Y aparte de eso, después de eso, usted busque a ver, ¿no? Escucho que la aspirina, escucho que tal cosa, escucho. El Señor cura de tantas maneras. Yo puedo tener fe en el Señor. Es más, 41 o 42 pastores en Estados Unidos que eran tremendos pastores que iban a repartir comida a la calle, a ayudar a la gente, murieron de COVID, ¿no? Y muchos dicen, no, ellos no murieron de eso. Bueno, está bien, no murieron de eso. Dios le permitió que muriera. Pero entonces, si eso está pasando con ellos, nosotros debemos mirar también, oiga, ¿qué hay bueno para que yo no vaya a sufrir eso? Que la iglesia, que los hermanos, que busquemos la fórmula para que el espíritu, alma y cuerpo sean sanos. Punto. Búsquela usted por su lado, igual. Ahora, pero mire, porque yo sé los pensamientos, es claro, ¿no? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Ahora, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, nosotros a veces pensamos que Él está lejos, ¿no? Pensamos que Él no nos escucha.
pensamos que fue una casualidad ciertas cosas. Casualidad que nos encontráramos con una persona, casualidad que nos hablaran algo, casualidad que nos mandaran algo en las redes, y nosotros nos dimos el tiempo de escudriñar, de mirar. Algo tenía Dios con esa información que nosotros recibimos, y algo tenía bueno, porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Yo creo en un Dios bueno, que permite lo que está permitiendo porque nos ama, porque no quiere que nos extraviemos, porque no quiere que nos salgamos del límite bíblico que Él tiene para la salvación. Pero sigue hablando el Señor, ¿cierto? Versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os uniréis o reuniréis de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. ¿Quién dice esto que los arrojó? Dios. O sea que dése cuenta que para ellos era horrible. Oiga, ¿cómo me van a sacar de mi casa? ¿Cómo me van a sacar de Jerusalén? ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Se estarían ellos cuestionando, pero la verdad es que Él lo hizo porque los ama. ¿Usted cree que cuando en el capítulo 23 Dios le dice a los fariseos sepulcros y les trata fuerte y les dice miles de cosas, cierto? Que uno dice, qué tremendo juicio de Dios. ¿Era por su mal? No, era para que reaccionaran simplemente. Oiga, yo estoy haciendo mal, un fariseo, estoy haciendo mal. Este hombre, no, ni siquiera. O sea, a las buenas, nada. A las malas, menos. O sea, no quisieron, ¿no? Dice el Señor, os mandé a alguien que no comía y no bebía, y ustedes le decían, demonio tiene. Pero ahora viene alguien que come y bebe y también, o sea, no hay pierde, ¿no? Es tremendo, no queremos escuchar ni a las buenas ni a las malas. No queremos. Cuando el rico muere, ¿cierto? Ahí en Lucas 16... le dice, Señor, pero si alguien llegara de la muerte y hablara, seguro se arrepentirán. Dice, ni aunque salgan, no hay nada que hacer. No entienden a las buenas, no van a entender de ninguna manera. No entienden, me toca corregirlos. Y tal vez muchos van a morir porque no entienden la corrección de Dios. ¿No? Van a tener que padecer. Yo pienso en su carne, porque Dios dice, es tremendo. Cuando Él dice, ¿qué le pueden hacer? Si acaso matarlos, tranquilos, no tengan temor de eso, porque ustedes van a estar conmigo. Pero a veces nosotros pensamos que ese es el fin de todo. Nos morimos, ya, se acabó todo. Pensamos igual que el mundo, no entendemos las cosas. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, estoy leyendo la Biblia tal como está. He aquí, envío yo como ellos espada, hambre y pestilencia. Espada, hambre y pestilencia. Algo parecido estamos haciendo hoy. ¿Por qué la envió el Señor? ¿Por qué permitió esto el Señor? No es que venga, no, lo permitió. Como en los 7 años de tribulación va a permitir que el anticristo gobierne como él quiera. Tremendo. No, yo no creo. Bueno, el problema es suyo si no cree, pero Dios tiene ya todo establecido, no hay nada que se escape, ¿no? Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer, ¿no? O sea que hay gente que se ha corrompido en extremo aún en la iglesia, y tienen que ser corregidos de alguna manera. Ojalá entiendan el mensaje de Dios en este tiempo. Ojalá comprendan que Dios es soberano para hacer como Él quiere. No torzamos la mano a Dios y esto no puede ser de Dios y miles de cosas. No han entendido. Los perseguiré con espada, con hambre y pestilencia. Ahora versículo 19. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, por cuanto no oyeron mis palabras, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar. O
sea, había gente que se paraba y decía, esto va a pasar. Y Jeremías fue enviado y le dijo, esto va a pasar al rey. Y no quisieron entender, no quisieron creer. Hay que darle golpes a Jeremías, metámoslo en la cisterna, hagamos algo con él, golpeémoslo, algo tendrá que cambiar de su profecía, porque queremos oír solo lo que nos conviene, lamentablemente. Oíd pues palabra de Jehová, ¿no? Dice el versículo 20. Vosotros todos los transportados que envié. ¿Quién? Dios. Oíd pues palabra de Jehová. Vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo no estoy profetizando nada malo. Simplemente quiero ajustarme al tiempo que está pasando hoy sobre la tierra. Es un tiempo que afecta no solo a los cristianos, afecta a los católicos, a los mormones, a los testigos, a todos los paganos que hay sobre la faz de la tierra, afecta a todo el mundo. Esto no es de uno solo. Ay, es que la persecución con la iglesia, nos dicen, Dios mío, están persiguiendo a todo el mundo según eso, ¿me entiende? Es una tristeza que no entendamos. Oíd pues palabra de Jehová, ¿cierto? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, ¿cierto? Acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. Entonces, y si usted va al capítulo 23, el capítulo 24 de Mateo, ¿qué es lo que dice? Dice, lo primero, no se dejen confundir. Cuidado con los falsos profetas. Claro, yo veo que más claro es imposible, ¿no? Estamos sufriendo principios de dolores. Y él dice, lo primero que tienen que hacer, no se dejen confundir, no se dejen desviar. Entonces, si usted lee la Biblia que yo leo, pues la mía, y usted lee su Biblia, se dará cuenta que es lo que dice la Biblia. Entonces no podemos nosotros ir en contra de lo que Dios ha determinado para este tiempo. Lamentablemente muchos no saben que estamos en un tiempo de gracia. Es la dispensación de la gracia. Y ya nos quieren meter en la tribulación o nos quieren meter en el milenio, ya revuelven todo. No saben qué tiempo están viviendo. Por eso se quejan. Pero escuche esto. Dice el Señor, he aquí, los entrego yo en mano de Nabucodonosor. Los entrego yo. ¿Quién? Dios, en mano de Nabucodonosor. Tremendo, ¿no? Rey de Babilonia. Y él los matará delante de vuestros ojos. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer, no quisieron creer en el profeta Jeremías, que les estaba hablando la verdad. Entonces, como no quisieron creer, Dios dijo, como son rebeldes, como son casa rebelde, como le dice a Jeremías, a Ezequiel, entonces van a morir, van a caer a espada, porque no quieren escucharme ni a las buenas ni a las malas. No hay nada que hacer, ¿no? Y Dios siempre tiene las buenas para nosotros. Pero escuche esto, y los matará delante de vuestros ojos. ¿A quiénes les está diciendo eso? Al pueblo que obedeció al profeta, al pueblo que dijo, el profeta está hablando de parte de Dios, ¿no? Sigamos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia. Gracias, mi hermano, gracias. Yo no sé por qué sudo si no tengo calor. Aleluya. Dios lo bendiga, hermano, gracias. Y escuche, no estoy de mal genio, solo quiero enfatizar lo que dice la Biblia, ¿no? Pero bueno, escuche esto. Dice, y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición. Escúcheme, Dios una vez lanzó una maldición, y no fue maldición, simplemente dijo, no darás más fruto. Y tal vez cuando le habló a la iglesia de esa manera, le está hablando, ¿por qué? Porque no encontró fruto. Si el Señor viene y no encuentra fruto en nosotros de obediencia, fruto de paciencia, fruto, Él va a decir, te desecho. No es que nos maldiga, porque Dios no maldijo la higuera. Si usted ve con cuidado, le dijo mal, ¿cierto? Pero no la maldijo realmente. Simplemente le dijo, nunca más dé fruto. Eso fue lo que le dijo. No dijo, la maldigo higuera. No lo dijo. Simplemente dijo, si quiere acompáñame. ¿Dónde es que está eso? Mateo, capítulo 21. Aleluya. Dios es bueno. Mire el pasaje bien claro como habla el Señor a la higuera. Capítulo 21, y a ver, ¿dónde está?
Está en otro libro. Mateo, amén. Versículo 18, correcto. Aquí dice, por la mañana, volvieron a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. La maldijo, pues, digamos que sí, pero no dijo, la maldigo, ¿no? Dijo, nunca más vuelva a dar fruto usted. Porque, ¿sabe cómo nos conocerá el Señor? Por nuestro fruto. Yo creo que está hablando así, muy abiertamente a aquellos que no dan fruto, ¿no? Me está diciendo, como tú no estás dando fruto, pues, que nunca dé fruto, ya. No hay nada que hacer. Si nosotros no damos fruto de obediencia, si nosotros no entendemos por qué estamos pasando, llegará el momento en que diga el Señor, pues hombre, como no obedece, pues siga haciendo lo que quiere. Algo así como a Saúl, ¿no? Le dice a Saúl, Saúl, no me quisiste obedecer, ¿no? Pues ahora te destituyo del reinado. No podemos ser necios. Mire, cuando vino los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo fue que se secó? Hombre, era Dios, ¿cierto? Encarnado en un hombre. Pero el Señor dijo, ¿no tienes fruto? No vuelvas a dar fruto más bien. No, tremendo. Dios está buscando fruto en nosotros, fruto de obediencia. Sin obediencia no creo que haya salvación. Sin obediencia es difícil que nosotros podamos agradar a Dios, ¿no? Es difícil. Pero mire lo que sigue diciendo. Jesús respondió, les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que así que si a este monte le dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces está dándole una enseñanza. Yo lo aplico a mi vida, que tengo que dar fruto. Yo no sé, usted aplícala como quiera, ¿cierto? Esa habla en el capítulo 11 de Marcos también habla de la higuera y habla del momento de que le dicen no dé fruto y al otro día pasan y dicen, sí, no dio fruto. Entonces, eso puede pasar con mucha gente hoy, que Dios le ha hablado, le ha dicho, obedezca, sea sensible a mi voz y quieren hacer lo que quieren, pues Dios los va relegando hasta que un día ya están como Saúl, ¿no? Pero sigamos adelante con Jeremías, ¿no? Entonces, es tremendo. Y se predicó, a ver, ¿dónde está? Íbamos hablando en 27 de Jeremías, ya me pasé, estaba ya en Daniel, ¿no? Aleluya. Pues vamos a Jeremías al capítulo 29 y escuche esto. Porque sé los pensamientos y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver de vuestra cautividad. Os reuniré a todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Escuche esto. Aquí parece que estuviera hablando para ahora, porque el pueblo judío va a ser todo llevado a la parte donde Dios le prometió, a su tierra prometida. Van a estar en Jerusalén, indudablemente. Pero también está hablando para ese momento cuando pasen los 70 años, llegarán otra vez a Jerusalén. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Mas habéis dicho, Jehová no ha levantado profetas en Babilonia, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, ¿no? Que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y pestilencia, y los daré por escarnio, y todos los reinos de la tierra por maldición y por espanto, y por burla, y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. ¿Qué pasó con Jerusalén esos 70 años, si usted se acuerda? ¿Qué pasó? Pues estaban viviendo cada uno para sí mismo, cada uno hacia su casa. Ya no se olvidaron del templo y se olvidaron de los muros, ya no construyeron el muro, y todo el mundo decía, una ciudad sin muros,
Pobrecitos, no deben tener nada que cuidar, no, pobrecitos, no tienen nada que dar, o sea, no había nada, Jerusalén estaba desolada, por eso nada, el copero, ¿cierto?, del rey, cuando vienen noticias de Jerusalén, dice, ¿cómo está Jerusalén? Desolada, los muros en tierra, las puertas vueltas nada. Nehemías, ¿no? Está hablando de Nehemías y dice, oiga, no, eso no puede seguir así, hay que hacer algo, ¿no? Se conmovió en espíritu, pero escuche, ¿por qué pasó eso? Por la terquedad, porque no quisieron escuchar, porque 70 años antes ellos dijeron, no, nosotros podemos, orgullosos, podemos solos acabar con los de Babilonia, orgullosos. Está Dios hablándole a través del profeta y siguen con su orgullo. Yo hago como a mí me parece, como yo siento, ¿no? Porque es que el problema es que vivimos en sensaciones, no en la palabra. No nos movemos por la palabra, nos movemos por sensaciones. Yo siento que Dios dice, no sienta nada, lea la Biblia y entonces su sentir va a estar de acuerdo a la palabra, porque la palabra profética más segura es la Biblia. Pero si no la entendemos, si no queremos dedicarle un tiempo a escudriñar, pues estamos mal, hay un problema, vamos a ser llevados de aquí para allá como pasó con el pueblo de Jerusalén, con el pueblo de Israel allá en Jerusalén. Ahora mire, oí pues palabra de Jehová, versículo 20, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías. Esto lo estoy repitiendo para que quede claro, ¿cierto? Para que seamos claros en esto. Versículo 22, y todos los transportados de Judá. ¿Quiénes fueron los transportados? Los judíos, ¿sí? Los israelitas que estaban allá. Pero sigamos más adelante, se nos acaba siempre el tiempo. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, versículo 25, diciendo, tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén. Y el sacerdote Sofonías dijo a Maasías y a todos los sacerdotes diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joaía, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no han reprendido ahora a Jeremías de Anatot que os profetiza? Como que, oiga, este es un loco, está profetizando cosas que no son, tienen que meterlo a la cárcel, golpearlo. Ese era el problema. Cuando usted habla la palabra de Dios, la gente lo va a señalar, van a haber persecuciones. Eso lo sabemos, eso es así. Van a decir, pastor, se enloqueció, ¿no? Está hablando cosas que no son, ¿no? Está escrito, nos van a perseguir, van a señalarlo, es complicado, ¿no? Lo que le va a pasar por hablar la verdad, ¿no? Por hablar la verdad, porque él no, versículo 28, porque él nos envió a decir a Babilonia, largo será el cautiverio, edificad, está hablándole la verdad, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta, oído del profeta Jeremías, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová, de Semaías de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié. Fue Semaías a profetizar cosas que no son. Y él dice, yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Cuando un profeta falso habla, solo habla de lo suyo, mentiras. Y le va a hablar cosas bonitas, pero son mentiras. Entonces, ¿qué sacamos nosotros con escuchar a este tipo de personas? Yo no veo yo el propósito de que me digan mentiras y yo se las crea. Yo voy a la Biblia y miro a ver qué es lo que me están diciendo. ¿Será que estamos en el arrebatamiento ya? ¿Será que ya se fue la iglesia de Dios y estamos en la tribulación? No ha cambiado. Son principios de dolores, pero no lo queremos entender porque soñé, me parece, Dios parece que me habló, ¿no? Y cada uno piensa y sueña lo que quiere y no lo que la Biblia dice. Lamentable, porque si viéramos lo que la Biblia dice, nos enseña la Biblia fácil
que nosotros no pasaremos por este tiempo. Es fácil. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que no pasaremos por la tribulación. Sencillo, pero si no quieren creer, sigan creyendo que ya estamos en la tribulación. Ahora, escuche esto, ¿no? Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia, no solo a él, ¿cierto? No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. ¿Se acuerdan de primera de Samuel, capítulo 15, donde habla que como adivinación es la rebeldía? Vamos allá, y lo leemos tal como está, ¿cierto? Es tremendo. Aleluya. 19. Dios mío, ustedes pueden creer, pero mi Biblia está un poquito, vamos así. Vamos. Aleluya. Entonces dijo Saúl a Samuel, yo he pecado, ¿cierto? Y él dice eso, pero para que vuelva a justificarse delante de la gente. Versículo 22 de primera de Samuel dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿no? Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Hay muchos obstinados hoy a hablar cosas que no son. Entonces, si usted quiere seguir en eso, ahí está claro, ¿no? Es claro. Tienes otra versión. Qué bueno. Ay, Dios mío, se apagó. Esa tecnología. Ok, mire lo que dice, ok. Rebelarse contra Dios, esto está en 1 Samuel 15, es otra versión. ¿Cómo se llama esa versión? TLA. Dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. ¿Qué tal? Tremendo, gracias. Otra versión, más fuerte todavía, ¿cierto? Dios no quiere nada contigo, ya, te desechó. Y hay gente que prefiere eso a creer que la verdad, ¿no? A creer la verdad. Aleluya, se me prendió la Biblia, pero está bien. Ahora, sigamos con Josué. Vamos a Josué, otra vez a Jeremías. Aleluya. ¿No? ¿Saben? Hay algo que entiendo a Pablo ahora un poquito más. Pablo dice, ¿a quién no hacen caer que yo me enervo? ¿No? Decía Pablo. Y es que es real. ¿Cómo es posible que la gente le engañe a personas que son incautas? Las engañan. Y uno dice, Dios mío, ay Dios, ¿cómo es posible que le crean a esos profetas que hablan mezclas, ¿no? Hacen una doctrina extraña, ¿no? Como dice Gálatas. No es que haya otra doctrina, sino que los confunden, las arman ellos, ¿no? Y creen que es la verdad y están enseñando mentiras. Ahora mire, cuando Dios habló todo esto, ¿cierto? Está diciéndole a Jeremías, está diciéndole al pueblo, entréguense. Y si usted ve con cuidado en el capítulo 26 o 27, está claro, ¿no? Está todo muy claro. Mire, 70 años de desolación, Jeremías capítulo 25. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y escuche cómo habla de Nabucodonosor Dios. Tal vez, escúcheme, tal vez la pandemia que hoy estamos viviendo, ese COVID, sea el siervo de Dios. O sea algo que Dios permitió para que la gente entre en razón.
¿no? Para que la gente entienda algo. Pero si no comprende, no entiende, y todo es maldiciones, maldiciones y maldiciones, que nosotros no estamos llamados a maldecir a nadie absolutamente, ¿no? A mi peor enemigo yo no lo maldigo. Yo no sé usted, pero no podemos maldecir lo que Dios dice que no maldigamos. No puede salir agua dulce y agua salada por la misma fuente. No podemos ser ese tipo de personas. Pero bueno, escuche, en el capítulo 25 de Jeremías, versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, rey de Josías, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estaba él estrenando reinado Nabucodonosor y puesto por Dios, porque Dios es el que pone los reyes, Dios pone los presidentes, Dios pone los alcaldes, Dios lo permite. O no sé si usted tenga un Dios que no es omnipotente y omnipresente y omnisciente. Dios permite toda clase de cosas para que nosotros entremos en razón y aprendamos obediencia definitivamente. Y escuche lo que dice de Nabucodonosor el Señor en el versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, por cuanto no escuchamos a Dios, porque no lo leemos, porque no queremos escucharle. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Énfasis en eso. Nabucodonosor, un pagano siervo del Señor. Oye, un COVID, siervo de Dios. Dios lo ha permitido para que entremos en la obediencia del Señor. Algo nos está enseñando lo que estamos pasando. Pero cada cual piense como quiera, ¿no? Ahora mire, cuando él dice Nabucodonosor, mi siervo, ¿cierto? Mi siervo. Yo no sé si en su Biblia diga lo mismo. Capítulo 25, versículo 8. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esa tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y de alegría, ¿no? O sea que la estaban pasando aparentemente muy bien, pero se habían olvidado de Dios, ¿no? Se habían olvidado de Dios. Pero si usted va más adelante, ¿no? En el versículo 11 dice, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Y está hablando de Jerusalén. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Clarísimo, no puede hablar más claro el Señor, ¿no? Y ya llevamos 110, 120 días y ya estamos aburridos del COVID, ¿cierto? Claro, todos estamos aburridos, queremos abrazarnos, queremos tener todo normal, indudable, pero tengamos paciencia. Obedezcamos, Dios sabrá cuándo va a quitar esto, cuando nosotros hayamos aprendido lo que tenemos que aprender. Antes no lo va a desaparecer el Señor, pero bueno, cada cual, escuche esto, es tremendo. El capítulo 29, aleluya. Entonces dijo, versículo 15 del capítulo 29 de Jeremías. Estoy leyendo este pasaje, estoy leyendo este libro, porque de verdad el Señor nos quiere enseñar obediencia, nos quiere enseñar a no ser rebeldes, nos quiere enseñar a vivir una vida como Él quiere que la vivamos, ¿no? Aunque nos parezca a nosotros que estamos sufriendo, porque es que yo digo, si nosotros no somos capaces de pasar 120 días de pandemia, imagínense 7 años de tribulación. Imposible, eso sería imposible, donde no podemos comprar ni vender, donde nos estarán persiguiendo para marcarnos, en ese tiempo sí, la marca. Y aparte de eso, no solo nos van a querer marcar, sino si usted no se deja marcar, le tienen que cortar la cabeza. Y si no somos capaces de pasar 120 días de pandemia, pues imagínense, ¿no? Imagínense la tribulación. Por eso el Señor dice que no somos puestos para sufrir, ¿no? Segunda Tesalonicenses. Entonces tenemos que entender que nosotros no vamos a pasar la tribulación, no la vamos a pasar, no estamos en la tribulación, estamos en los principios de dolores que son señales claras en la Biblia que van a suceder las cosas que la Biblia dice,
Entonces, si no hubiera pandemia hoy, la Biblia estaría mintiendo. Si no hubiese una peste hoy, la Biblia estaría mintiendo porque no vienen pestes. Y la Biblia dice que vienen. Entonces, ¿cómo se atreve muchos a decir que esto no es una pandemia? Cada cual. Versículo 15. Capítulo 28, versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Mire que hay falsos y Jeremías lo tiene que encarar, como lo hizo Pablo con Pedro, ¿cierto? Fue claro y le dijo: usted está judaizando, le dice a Pedro. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos temor de decir, este es un falso profeta? Están hablando cosas que no son. Tenemos que ser capaces de nosotros discernir que hay gente que habla mentiras en este tiempo. Y si no, pues, entonces usted verá. Ahora, por tanto, así ha hecho Jehová: he aquí que yo quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Quién habla rebelión contra Jehová? Cuando están haciendo cosas que no son, cuando están hablando cosas que no son bíblicas. Yo creo que es eso el problema, el gran, difícil problema por la que están pasando hoy muchas personas. Entonces, mire esto, ¿no? Aleluya. Escuche esto. Mire, el profeta que profetiza de paz. Es que hoy hay muchos profetas que están profetizando paz, ¿cierto? Que dicen: ay no, esto ya se acabó, están diciendo cosas locas, ¿cierto? Y escuche, dice, el profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será considerado como el profeta que Jehová en verdad envió, ¿no? Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Aquí hay un verdadero profeta, Ananías, y hay Ananías era el falso profeta, y hay un verdadero profeta. Y dice: y habló Ananías en presencia de todo el pueblo. Usted sabe que es bien tremendo y bien gráfico Jeremías. Él se puso un yugo. Dijo: esto va a pasar 70 años en Babilonia, esclavos. Y entonces Ananías, como era un profeta de esos qué bendición y profeta, vas a tener carro, casa, vas a tener plata, ese era el tipo de Ananías, un profeta que hablaba mentiras para endulzar los oídos del rey. Entonces le dice: sí, Señor. Y entonces, mire cuántos falsos profetas hoy hay en la iglesia. Dice: Dios te dice, serás prosperado, pero sella la palabra, venga, traiga, ¿cierto? ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero escuche, por lo menos no selló, no dijo selle la palabra, ¿no? Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. O sea que aquí le quitó 68 años al problema, ¿no? Suavizó el problema, ¿no? Por lo menos reconoció algo, pero qué loco, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino, y después que el profeta Ananías, yo creo que Jeremías salió y dijo: ay, qué chévere, yo me equivoqué, no eran 70 sino 2. Yo pienso que Jeremías salió tranquilo, él dice que se fue, no había recibido palabra de Dios. Y entonces cuando de pronto va caminando y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no? Le dice: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, más en vez de ellos harás yugo de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. ¿Saben? Yo no veo a Jeremías nunca maldiciendo a Nabucodonosor, no lo veo. Él entendió que Dios había puesto a un pagano para que corrigiera la locura del pueblo de Dios. Entonces, si usted ve algo diferente en la Biblia, dígame, pero no veo que maldiga a Nabucodonosor jamás, ni a Darío tampoco, porque Dios lo llama a Darío mi ungido. No le dice mi siervo, le dice mi ungido Darío. Ahí está en la Biblia, si quiere léala, ¿no? Es tremendo. Entonces, todo esto que está pasando hoy,
debemos de tener un espíritu claro, abierto, de lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que Dios quiere darnos, qué es lo que Dios nos está diciendo, para dónde nos quiere llevar Dios, cómo es que está pasando lo que está pasando y usted cómo lo está pasando. Porque no es para otro, es para usted. Esto que está pasando hoy es para que yo aprenda algo. Pero si yo solo aprendo a decir eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios, pues no aprendí nada. Jeremías entendió, habló, lo golpearon, no lo entendieron, pero siempre estuvo la verdad en su boca. Tremendo, ¿no? Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Sé, Señor, que tú tienes la verdad de todo, que todo lo tienes en control, mi Señor. Y te pido por mis hermanos, que tal vez hoy muchos de ellos estén desesperados, Señor, hayan problemas, conflictos en su casa, porque no estábamos acostumbrados a vivir de esta forma, como no estuvo el pueblo de Israel acostumbrado a vivir 70 años en cautiverio, Señor. Lo entendemos, Dios. Son días difíciles y complicados, pero tenemos que sacar reflexiones al respecto. Señor, si no somos capaces de vivir 120 días, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vamos a pasar 7 años de tribulación, Señor? Queremos ser obedientes a ti y queremos darte toda la gloria. Señor, si hoy, Señor, no obedecemos a tu palabra, ¿cuándo lo vamos a hacer, Señor? Porque en medio de las dificultades y los problemas es que debemos ser obedientes. Porque cuando estamos bien, Señor, cuando estamos en perfecta armonía y todo, pues, Señor, es muy sencillo obedecer tu palabra. Pero cuando estamos en las dificultades, cuando hay escasez, cuando tenemos esos problemas que hoy enfrentamos, Señor, pues, Señor, indudablemente no es tan fácil decir mi Señor es mi Señor, ¿cierto? Someternos a su autoridad, levantar nuestras manos y adorarle como Él pretende que usted y yo lo hagamos. Señor, tú has buscado un pueblo que te adore en espíritu y en verdad. Tú lo buscas y eso queremos ser, Señor. En medio de las dificultades, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, Señor, no temeremos mal alguno. Señor, no hablaremos nunca mal. Señor, entendemos que en la palabra, en el versículo 9 de Judas, Señor, tú dices que Él no profirió maldición contra el diablo mismo, contra aquellos que estaban en contra tratando de llevar el cuerpo de Moisés, pero simplemente dijo que el Señor te reprenda, que el Señor, ¿cierto? Nosotros hoy hablamos palabras de vida. Hoy, Señor, creemos que tú tienes palabras de vida para nosotros en medio de las dificultades. Hablamos la verdad porque estamos pasando por dificultades, pero sabemos que tú estás en control de todo, mi Señor, que dependemos de ti, que somos tus siervos, Señor, que tú verás lo que quieras hacer con nosotros. Señor, no queremos pasar por esta copa, es difícil, pero haz tu voluntad en nuestras vidas, lo que tú quieras, Señor. Aún, Señor, tu voluntad perfecta, Señor, queremos en nuestras vidas. Padre, gracias. Bendigo a mis hermanos que están en sus casas, que han estado, Señor, pendientes de tu palabra, que han estado alabándote, exaltando tu nombre. Sabemos, Señor, que un día vendrá cuando podamos reunirnos nuevamente, cuando podamos bendecirnos a punta de abrazos y de buenas palabras como teníamos por costumbre. Pero, Señor, somos respetuosos. Israel fue llevado 70 años lejos del templo y sin embargo siguieron adorándote, Señor, siguieron dándote a ti la gloria y la honra. Y cuando pudieron, Señor, armaron nuevamente el templo, los muros, las puertas de Jerusalén, después de pasados 70 años, Señor. Queremos entender que tú tienes un propósito con lo que está pasando hoy, Señor, y danos la paciencia, la calma, la tranquilidad, Señor, de pasar por estos días sin perder, Señor, nuestra cordura, sin perder nuestra calma, nuestra tranquilidad, nuestro amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, sabiendo que tú nos escuchas, Dios mío, porque creemos, Señor, que estamos hablando conforme a tu palabra. Vimos, Señor, a través de tu palabra, de un profeta que hablaba la verdad por dura que fuera,
Pero sin embargo, se cumplió todo lo que dijo, Señor. Y no eran cosas buenas lo que estaba esperando el pueblo de Israel, sino eran cosas difíciles, Señor. Hoy, Señor, tenemos que estar tranquilos, descansados. Señor, si hay una palabra tuya, qué bueno que un genuino profeta hable tu palabra, Señor, y que nos diga, la pandemia va a durar 8 días más, ¿cierto? O lo que sea, Señor. Pero queremos oír tu voz, la verdad, Señor. Y que se cumpla como la profecía de Jeremías, que indudablemente lo único que hizo fue transcribir lo que tú dijiste, Señor. Hablar lo que tú le habías hablado. Y se cumplió al pie de la letra. Ya Daniel salió siendo un anciano, Señor, de ese lugar, pero sabía que iba a salir, porque había confiado en tu palabra, Señor. Hoy confiamos en tu palabra y te pedimos, Señor, que tengamos la paz, la paciencia, para que un día, Señor, no nos hallemos siendo rebeldes a tu palabra, que un día no nos hallemos, Señor, habiendo dicho algo que no era tuyo, Señor. Que no vayamos a desinformar a nuestros hermanos, no vayamos a llevarlos por caminos peligrosos, Señor, de nuestro querer, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestras sensaciones y emociones, Señor, sino de nuestro espíritu. Padre, gracias. Amamos tu palabra, Señor, y bendecimos tu palabra con todo nuestro corazón. Ayúdanos a discernir los tiempos, Señor. Ayúdanos a discernir tu palabra, Padre, porque no hay otra verdad, hay una sola. No hay 2 ni 3, hay una.